Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los Libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Pero como no encontraban argumento frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que les había oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo y a los ancianos, a los escribas, y llegando de improviso lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Entonces presentaron falsos testigos que declararon: este hombre no hace otra cosa que hablar contra este lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. En ese momento los que estaban sentados en el Sanedrín tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Palabra de Dios. Feliz el que sigue la ley del Señor, feliz el que sigue la ley del Señor. Aunque los poderosos se confabulen contra mí, yo meditaré tus preceptos, porque tus prescripciones son todo mi deleite y tus preceptos mis consejeros. Feliz el que sigue la ley del Señor. Te expuse mi conducta y tú me escuchaste. Enséñame tus preceptos, instrúyeme en el camino de tus leyes y yo meditaré tus maravillas. Feliz el que sigue la ley del Señor. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. Elegí el camino de la verdad, puse tus decretos delante de mí. Feliz el que sigue la ley del Señor. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús alimentó unos 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después de que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió: les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Iniciamos esta semana con estas lecturas preciosas en la cual nosotros nos vamos a aguas más profundas en el discernimiento de la palabra, y esto, querido hermano, nosotros tenemos que sacarle el mayor provecho posible. Vemos en la primera lectura a un Esteban que no pueden callar
y que se mueve una sabiduría espiritual en él que pone palabras que los demás no pueden silenciar. Y buscaban todas las maneras de argumentar con él y no podían, porque la sabiduría que brotaba de este Esteban era superior a la de los que estaban ahí. Y esto terminando con esta imagen de que los que lo veían el rostro de Esteban como si fuera la de un ángel. Mire esto, este mensajero, este serafín lleno de el fuego de Dios en su rostro. Nosotros no podemos dejar de ver estos signos en la palabra y dejar de ver esta parte celestial, porque recuerde que con la forma que querían que Esteban se calle, con la que querían apresarlo, con la que querían culparlo, era con temas como la destrucción del templo. Mientras ellos se quedaron en lo material, mientras ellos se quedaron en el argumento de lo simplemente humano, Esteban había sobrepasado eso, había mostrado este lado espiritual, este lado que llevaba al hombre a superarse no solamente humanamente, sino también de una forma espiritual. Y esto a veces nosotros nos olvidamos, somos seres de carne y hueso, pero también somos seres espirituales. Y a veces solamente nos quedamos viendo al hombre material, que busca la comida, que busca el dinero, que busca sus necesidades, su confort, sus deseos, solamente busca lo material y se olvida de buscar lo espiritual. Y es por eso que Jesús les dice que no se dediquen tanto a lo perecedero, que lo buscaban a Él no por los signos espirituales, no por los milagros, no por aquello que sobrepasa al hombre, sino porque se saciaron de pan, queridos hermanos, se saciaron de pan, y esto fue lo que los llevó a buscarlo. Y es por eso que nos perdemos esta parte espiritual. Y la parte espiritual, querido hermano, como dice la palabra, la carne es débil, pero el espíritu es animoso. Es aquella que nos mueve a grandes obras en esta tierra. La parte espiritual es la que hace que todo nuestro ser se mueva, sea empujado a hacer grandes obras en esta tierra. Un ejemplo tan sencillo de estos últimos años es esta santa, preciosa, hermosa y tan sencilla que es Santa Teresa de Calcuta. Esta santa tan bella, enamorada de los demás, amante del necesitado, del hambriento, de aquel que está gritando. Ella no se quedaba en la ayuda espiritual. Ella no organizó en su comunidad una ONG de ayuda material para conseguir alimentos para los que no tienen y cobijos para los que no tienen ropa. No, esa no fue la misión principal de ella. Eso venía después de llegar espiritualmente al necesitado, de llegar con ese mover del espíritu que tenía en ella para poder ayudar a los necesitados. Y cuando nosotros nos olvidamos de esto, querido hermano, hacemos muchas obras sociales que no llegan a ningún lugar, que no dan ningún fruto, y creamos en las personas necesidades, costumbres y hasta dependencias en cosas materiales, cuando la necesidad mayor es la espiritual. ¿De qué le sirve a una persona buscar siempre que le den dinero, que le den comida y que le den ropa, si por ella misma no aprende a buscar mejorar como persona? Y cuando falten estas donaciones y cuando falten todas estas cosas materiales, hasta van a llegar a sentirse atribulados. ¿Por qué? Porque no van a saber cómo conseguirla. No van a verse capaces de conseguirlas por sí mismos. No van a verse que tienen los dones y las capacidades que Dios da para poder trabajar. Queridos hermanos, lo material sin lo espiritual se convierte en obras sin fruto. Lo espiritual y lo material se convierte en obras de espiritualismo exacerbado que se olvidan del hombre. No se separan, van muy unidas, pero recuerde que lo espiritual perfecciona lo material y nos hace ver más allá que una simple limosna y que una simple donación, porque vamos al ser humano completo, no vamos a solamente a sus necesidades. Esto
es lo que la palabra creo que quiere hoy hablarnos. No nos olvidemos del ser espiritual, no nos olvidemos de que este ser material también es un ser espiritual y que ambas tienen que ir juntas, o si no, muchas cosas en nuestra vida no avanzan. Recuerde que las enfermedades en su mayoría son espirituales. ¿Y por qué? Porque el espíritu se nos enferma, se nos debilita por falta de darle la importancia necesaria. Y las enfermedades espirituales luego se convierten en enfermedades físicas. Cuando el espíritu está enfermo, el cuerpo también se enferma. Y Proverbio lo dice con mucha claridad: pobre de aquel que tiene el cuerpo enfermo, ¿quién lo sostendrá? Solo su espíritu. Pero hay de aquel que tiene el espíritu enfermo, ese ya no tiene quien lo sostenga. Queridos hermanos, no nos conformemos con solamente saciarnos la barriga, con solamente saciarnos de nuestros gustos, hasta no mejorar nuestra vida como seres humanos. Jesucristo no vino a ser simple ayuda social. Jesucristo vino a salvar a la humanidad. Y salvar a la humanidad está inundada de la conversión, de esta metanoia, de esta transformación total del hombre que lo lleva a dar lo mejor de sí mismo. Esta metanoia que inunda al ser humano, ¿por qué? Porque lo saca de pensar en sí mismo y lo lleva a abrirse hacia los demás. Una transformación total que solamente ocurre cuando no nos olvidamos de lo principal. El espíritu que mueve nuestro cuerpo, el espíritu que mueve la parte material, engrandece y ennoblece todas nuestras obras, y todo lo que hacemos cada vez se hace mayor para bien de todos. Amén, amén, amén.